Nosotros estamos con Luciano Orellano, que viene a presentar acá en Bahía Blanca un libro, su libro, que después de 10 años de investigación pudo publicar, se llama Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Y no se refiere solamente, obviamente, a la cuestión histórica, sino también al presente de qué pasa con los recursos naturales en nuestro país, principalmente. Él está viniendo a Bahía Blanca, estábamos recién charlando fuera de aire porque vino también con él César García de la Correcta Crecista y Combativa, una persona que con la que charlamos bastante seguido. Y bueno, viene a presentar el libro en el medio de una pandemia, obviamente que eso siempre complica las cosas, quizás lo hubiera querido hacer seguramente él de otra manera, pero bueno, hoy a las 18:30 va a haber una charla justamente de él presentando el libro en La Valle y Dorrego, en este centro cultural que se llama La Esquina de Otto. Primero, buen día, gracias por venir. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muchas gracias a vos, muy contento, muy esperado este momento de venir a contarle un poquito de qué se trata este libro aquí a la ciudad de Bahía Blanca, tan importante y tan hermanada con la ciudad de Rosario. Totalmente, ¿no? Recién charlábamos fuera de aire que vos sos de la provincia de Santa Fe, sos rosarino, militás en el Partido del Trabajo y del Pueblo, y Bahía Blanca, que bueno, vos un poco en el libro hablás, ¿no es cierto?, de las vías navegables, sí, pero también de los puertos. Digamos, Bahía Blanca sí. Es una ciudad-puerto, nosotros le decimos así ciudad-puerto, a pesar de que hay mucha gente que dicen vive de espaldas al mar en Bahía, claro, que eso es otro tema, ¿no? Claro. A ver, 10 años de trabajo. Sí. Es interesante porque por lo que estaba leyendo un poco, ojeando el libro, hay un pequeño análisis histórico, ¿no es cierto?, de cómo llegamos a donde estamos, pero también vos lo que intentás es contar la situación actual, de cómo se manejan los recursos naturales en nuestro país y qué se debería hacer. Que claro, supongo que eso, bueno, obviamente que todo tiene una cierta subjetividad, pero contanos en 10 años de investigación, ¿qué fue lo que pudiste plasmar en el libro específicamente? Bueno, un enmarque general, digamos, sería 10 años de trabajo, son casi 500 páginas y son 15 capítulos. Cada capítulo tiene su particularidad. Hay un punto que parte del título Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, y eso quiere decir, entre otras cosas, que lo podemos desarrollar en un segundo, pero decir, nunca se produjo tanta riqueza, ¿no es cierto?, y tenemos una Argentina casi preexistente, pero de posguerra, con 40 millones de pobres. Le decimos a la gente, cuando vos decís que la Argentina sangra, es que se llevan los recursos por el río Paraná, nunca por los vamos a traducirlos así. El libro arranca, tiene 15 capítulos, pero vamos a mencionar uno. Es decir, nosotros en la ciudad de Rosario se ha convertido en el embudo de América del Sur. Usted tenga en cuenta que se ha corrido la frontera 70 millones de hectáreas, es decir, acá la unidad productiva, territorial, económica, demográfica, es la Cuenca del Plata, ¿no es cierto?, y en la División Internacional del Trabajo le han asignado, sobre todo, en la contradicción con China y los Estados Unidos, que China no puede depender, Asia no puede depender de los Estados Unidos en su seguridad alimentaria, y han volcado, ¿no es cierto?, a correr la frontera en América del Sur. Eso involucra la unidad productiva en la Cuenca del Plata, por eso se ha corrido 70 millones de hectáreas, un cambio estructural, es decir, la agricultura en América del Sur estaba compuesta por 70 millones de hectáreas y hoy está en 140 millones de hectáreas, y la primera productora mundial de soja ha sido Brasil, reemplazando a los Estados Unidos. Vos decís que nos usan de supermercado para ellos, digamos, de que le producimos comida a ellos. En la División Internacional del Trabajo usted no puede... Ese es el plan que tienen ellos para nosotros. Ese es el plan internacional. Desde ahí la expansión y el corrimiento de la frontera de 70 millones de hectáreas, ¿no es cierto?, que ha arrasado con nuestros bosques, que ha arrasado absolutamente, los cambios demográficos. Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Tiene décadas. Sí, eso tiene, efectivamente, no es un proceso, pero que ha cambiado cualitativamente y de carácter en forma estructural en los últimos 20 años, ¿no es cierto?, 20, 25 años, y que la matriz productiva de América del Sur es la soja que tracciona todo lo demás. Entonces, ¿qué es Rosario? Rosario se ha convertido en el embudo de América del Sur, donde llegan 2 millones de camiones, 250.000 vagones, y después baja toda la barcaza baja del Paraguay, Brasil, algo de Bolivia, ¿no es cierto?, incluso del Uruguay, que van a ese polo, a la principal fábrica de aceite y subproducto del mundo, ¿no es cierto?, que entran a los puertos, se procesa esa materia prima y luego
digamos, circula por esa unidad hídrica de 3.442 kilómetros, que es, digamos, esta cuenca del Plata donde se encuentran todos los ríos, ¿no? El río Paraguay, el río Pilcomayo, ¿está? Esa gran autopista donde entran 5.000 buques por año a buscar esa mercadería y que nos hermana con esta querida ciudad de Bahía Blanca, porque muchos de esos buques vienen a completar carga, ¿no es cierto?, aquí a la ciudad de Bahía Blanca por el calado del río. Entonces, eso por un lado, eso es un capítulo, digamos, hace un análisis de la División Internacional del Trabajo, qué lugar nos asignan a la cosa, el crecimiento, nunca se produjo tanto trigo, tanta leche, tanto maíz, tanta carne, ¿no es cierto? Nunca esto de los 5.000 buques, de las cuales 2.635 buques van a la ciudad de Rosario, esto que quiere decir que se ha convertido en el puerto director, digamos así, por excelencia de ultramar, y que tiene mucho que ver con esto de Bahía, porque hay que completar lo que le mencionaba anteriormente. Por un lado, eso en el marco además que se ha producido una revolución en el campo de la agricultura. Usted tenga en cuenta que los niveles de productividad, hay una revolución en el campo de la técnica, la genética, la biología, y en todos los terrenos. Eso se traduce en mayor productividad. Pero lejos, digamos, de resolver los problemas que están planteados, digamos así, tenemos la Argentina que yo le mencionaba, una Argentina profundamente injusta, que nos duele, hasta los huesos y que no nos pertenece. Ahora, es interesante. Dicho esto, para cerrarte la idea, los puertos, todos los puertos tenemos una infografía que la han tomado distintas corrientes políticas, digamos así, tuvo toda la capital, digamos, pegada, porque hay un tema hoy frente a la licitación del río Paraná, ¿no es cierto? Bueno, todos esos puertos, el comercio exterior está en manos de la OTAN. Es decir, ¿qué quiere decir? Que Cargill, Bunge, ADM, ¿no es cierto?, COFCO, Glencore, usted sabe que los argentinos venimos de las estafas más importantes, que es el caso Vicentín, una estafa histórica en nuestra provincia de Santa Fe por $2.000 millones, y hay un capítulo que a este libro le da carácter internacional. ¿En qué sentido? Que explicamos cómo es el mecanismo y la forma que tiene el saqueo. Tiene un capítulo que llama Planificación Tributaria Nociva. ¿Qué quiere decir? Subfacturación, sobrefacturación, contrabando con el Paraguay, ¿no es cierto?, precios de transferencia, ¿no? Y además que todos esos 5.000 buques, además usted sabe que estamos presos en nuestras propias aguas, porque no tenemos un canal que comunique el litoral marítimo con el litoral, ¿no es cierto?, con nuestros ríos y la cuenca del Plata, estamos incomunicados. Tenemos esos 5.000 buques, tienen que ir al Uruguay, y por lo tanto, ¿y el Uruguay qué es? El Uruguay es la plataforma logística, ¿no es cierto?, del saqueo del mar argentino, ¿no es cierto?, y de todo esto del Paraguay. Usted sabe que hay cambios importantes en este capítulo que le mencionaba, ¿no es cierto?, que hace en relación a que si los puertos uruguayos son puertos públicos, pero están concesionados y actúan como zona franca. ¿Qué es una zona franca? No solo que además actúa en ciertos privilegios, concesiones que puedan hacer de tipo fiscal, sino que la zona franca en lo fundamental lo que hace es que blanquea. ¿Por qué? Porque todo lo que ingresa puede ser ingresado luego al mercado, al comercio, esa mercancía al mercado mundial sin explicar su origen. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que saca del mar argentino, todo lo que se saca de la cuenca del Plata, va al Uruguay. Desde el Uruguay, digamos así, va. Por eso todas las empresas estas, digamos, tienen distintos, es un comercio intrafábrica. Si Cargill Argentina está en Cargill en Montevideo. Como ve, cada capítulo es un capítulo, pero además es un libro de propuesta. Claro, porque yo lo estaba escuchando y yo pensaba, hablaba... Podemos agarrar el otro aspecto. Sí. No, hablaba recién de la División Internacional del Trabajo y de qué es lo que el mundo... ¿En qué posición nos colocó el mundo, digamos? En la posición de productor de alimentos y de materia prima para ellos, en un país en el que tenemos 42% de pobres y mucha gente que no tiene para comer, ¿no? Obviamente siempre se dice lo mismo. Yo no sé si es verdad ese dato que dicen que producimos alimentos para más de 300 millones de personas, pero bueno, seguramente para muchas millones estamos produciendo, y acá tenemos gente que tiene problemas para alimentarse. Ahora, usted dice que el mundo nos puso en ese papel. Para mí fue culpa nuestra, o sea, error nuestro.
no tuvimos el peso político, no nos pusimos de acuerdo, cuestiones internas, malos políticos, claro, malos dirigentes, malos empresarios. O sea, porque si le echamos la culpa siempre a Estados Unidos y a China de todo, o sea, claro, nosotros solitos me parece que nos metimos ahí. Digamos, ellos no vienen a decir que tengamos 42% de pobre y que la gente no tenga para comer, son decisiones nuestras. Totalmente, perfectamente, eso es así. O sea, acá no está en discusión, si usted tenga en cuenta que en materia portuaria nosotros estamos entre los primeros en tecnología, nosotros estamos en la cuarta revolución industrial. ¿En qué materia? En materia portuaria y en lo que hace la agricultura. Exactamente, si hay dos polos, digamos, en Argentina, que está a nivel mundial, es la agricultura, la ganadería y los puertos. Claro, el problema no está planteado ahí, ¿no es cierto? Sino que el problema está quién produce, para qué se produce y cómo se distribuye. Esa es la contradicción que tenemos que resolver. Nadie quiere retrasar el mundo, al revés. Nosotros saludamos la revolución científico-tecnológica y saludamos lo que anda bien. El problema es que la mala distribución hace, y ahí viene también el carácter del Estado, de la intervención, de cómo tiene que ser esa intervención. Por eso nosotros decimos, la Argentina necesita recuperar su soberanía monetaria. No hay ninguna posibilidad, digamos, que la Argentina pueda recuperar su soberanía monetaria si no tiene el control del comercio exterior. El Estado tiene que intervenir. Después viene otra discusión, cómo tiene que intervenir ese Estado y cómo tiene que ser ese Estado. Porque hay experiencias que son nefastas y hay experiencias que son buenas. Nosotros tomamos dentro de todo lo mejor que fue el IAPI en su momento en el primer gobierno de Perón. Tomamos un aspecto en un momento histórico, ¿no es cierto?, que el IAPI cumplió una cantidad de funciones, es decir, frente al monopolio internacional, el monopolio del Estado, ¿no es cierto?, para el control de la administración y a partir de tener el control del comercio, parecido después de tantas décadas. Se puede avanzar en un sentido, por ejemplo, tener por lo menos una empresa nacional testigo, como hubiese sido el caso Vicentín, una empresa. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa nacional testigo YPF, ¿no es cierto?, y la gente gasta una fortuna pagando combustible, o sea, estamos en la misma. Yo no comparto a la gente que piensa que el Estado hace todo bien y que las empresas privadas hacen todo mal, porque las empresas estatales, algunas fueron un desastre o son un desastre, o sea, nada te asegura, digamos, si Vicentín lo mismo pasa con lo privado, pero YPF interviene y estamos, mirá cómo estamos. Lo mismo sucede con lo privado. Sí, pero los privados son privados. Sí, los privados, pero los pagamos nosotros, porque los 2.000 millones de dólares de la estafa Santa Fe la pagamos nosotros. En eso estoy de acuerdo, entonces pero son privados, podés llevarlos a la justicia. Ellos se brotan de cólera. Y listo. Ahora, los argentinos público, primero tenemos que recuperar la riqueza, porque el Estado argentino no es solo el Estado del territorio, sino que el Estado argentino tiene que recuperar su riqueza, tiene que administrarla, y a partir de administrarla podemos planificar la Argentina. O sea, hay algo que tenemos que preguntarnos. Si nosotros tenemos los mejores puertos del mundo, si nosotros tenemos la mejor agricultura del mundo, ¿no es cierto? Se produce para 400 millones y mucho más. En realidad no se produce alimento. Se produce materia prima. Se produce materia prima para alimentar los cerdos a Asia y en China, ¿no es cierto? Ese es otro problema, ¿no? Porque siempre dicen el valor agregado. Ese valor agregado no llega nunca. Claro, ese valor agregado no llega nunca. No llega nunca. ¿Hace cuánto hace que estamos hablando de valor agregado? 20 años. 20 años que estamos, ¿no es cierto? Entonces, en sí mismo la cosa puede significar una cosa, puede significar otra, y me parece muy saludable. Nosotros por eso reivindicamos un aspecto de un momento histórico, que usted tenga en cuenta que acá nosotros llegamos a tener la cuarta marina mercante del mundo, y nosotros le hacíamos el flete a Brasil. No puede ser que vengan 5.000 buques y nosotros nos fabriquemos uno, porque acá lo que necesitamos es industrializar la Argentina. Nosotros necesitamos empleo industrial. No podemos tener, o sea, se entiende, la Argentina tiene que recuperar algunas cuestiones, pero usted no puede planificar la Argentina si no controla el comercio, no controla la moneda. Ahora, es muy difícil meterse en la producción industrial, porque suponiendo que nosotros quisiéramos ahora decir, bueno, vamos a hacer una política para que Argentina produzca buques a la altura de otros países. Las barcazas, tenés que salir a competirle a ellos, Las barcazas. No puede producir acá Argentina un buque el doble de caro de lo que te sale comprarlo afuera. Porque eso es lo que pasa en este país. El Estado subsidia a una empresa que sale el doble producir en otro lado. Es muy difícil. Es muy difícil. Meterse en ese juego es muy difícil. Así como sería muy difícil que Uruguay un día diga vamos a producir más soja que Argentina, porque no puede. Bien. Tenemos que ver que hubo un momento que nosotros pudimos y lo hicimos. Sí, bueno, algo hicimos también para que después eso quedara en la nada. Hay muchos intereses en juego, que acá no existe una sola industria. ¿Por qué tiene que venir la chatarra del río Mississippi a llevar nuestra mercancía? ¿Por qué los argentinos tenemos que regalar 7.000 millones de dólares en concepto de flete? Usted sabe que en el derecho internacional hay un derecho soberano que es el derecho del flete, que usted tanto de lo que exporta como de lo que importa tiene un derecho, el derecho del 50% del flete, que es la ley de reserva de carga. Eso es un derecho soberano, así usted no tenga un barco. ¿Qué quiere decir?
Usted sabe que la fábrica más importante, la industria más vieja del mundo, es la industria naval. Es la única industria que se puede crear sin poner un peso, aplicando un derecho soberano que tiene que ver con el derecho sobre el flete, tanto de lo que exporta como lo que importa. Son cosas que se hicieron. Vos decís que hay decisión política. Perfectamente. No hay decisión política. Es una decisión política. Se hizo. No es que se hizo, lo pudimos hacer, funcionó, y se crearon las universidades, y se crearon los pibes, las escuelas navales, las escuelas técnicas, ¿lo cierto? Las ingenierías, miles de obreros que iban a laburar la industria. Bueno, no digo que fabriquemos los 5.000 buques, podemos fabricar uno. Ahora, las malas decisiones de la política nunca podemos tienen fabricar las barcazas, ¿me entendés? Que viene la chatarra del río Mississippi. Digo, las malas decisiones de la política nunca tienen consecuencias, ¿no es cierto? Bueno, porque digamos, pasamos tratando de tener 5.000 buques a ninguno. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Quién pagó por eso? Bien, bueno, por eso estamos escribiendo esto. Este libro es soberanía, pero no soberanía en general, sino soberanía sobre la industria, sobre el comercio, sobre la moneda, es decir, aplicada en todos los planos. Y luego viene la intervención del Estado. ¿El Estado para qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Hay una discusión ahí, cuando vos decís soberanía no decís que todo sea estatal, digamos. No, estamos diciendo las palancas fundamentales. Claro. Es como si usted está en su casa y decir, ¿nosotros qué perdimos? Perdimos la llave y perdimos la billetera. Poder no hay ninguna nuestro futuro, ¿no es cierto? Sí, por lo menos pensarlo. Yo lo que llamo, esto es una convocatoria, este libro, a pensarlo. Ahora, hay algo que no funciona. Luciano, vos sos, acá te trae César García, que es de la corriente clasista y combativa. Vos me decías que también militás en un partido que podemos decir de izquierda. Para tomar este tipo de decisiones, me parece que nos tendríamos que poner de acuerdo en qué país queremos, ¿no es cierto? Y mínimamente tener 2 o 3, digamos, puntos en común. Bien. Oficialismo, oposición, izquierda, centro, derecha, como para decir, bueno, vamos para allá. Y eso pareciera, el vecino de a pie, el vecino común, nosotros que hablamos todo el tiempo con políticos, pareciera que es muy difícil. Porque vos hablás con políticos y parece que quieren países distintos. O sea, quizás el resultado de lo que quieren es hasta parecido, pero las formas a veces son totalmente diferentes. Tenés una persona que prefiere ser un país casi socialista y otro que quiere ser ultracapitalista, y vos decís, bueno, y nunca vamos a llegar entonces a ponernos mínimamente de acuerdo en 2 o 3 puntos para decir, como decís vos, bueno, a ver qué pasa con la producción agrícola, o qué pasa con la exportación, o con los buques, lo que fuera. Piensan tan distinto cuando los sentás uno al lado del otro que vos decís, nunca nos vamos a poner de acuerdo, siempre vamos a estar en la discusión. Bueno, yo creo que nosotros, creo que es así, digamos. Bueno, el libro intenta buscar un camino de unificarnos alrededor de cómo sale la Argentina. Nosotros creemos que tiene que haber una convocatoria infinitamente amplia, ¿no es cierto?, que tome lo mejor de nuestra historia, que tome lo mejor de las corrientes políticas, que tome lo mejor de nuestros científicos, nuestros técnicos, y efectivamente el desafío es formular un programa que permita salir de la situación que estamos los argentinos, los rosarinos, los bahienses, digamos, ese es el desafío, precisamente lo que vos planteás, porque objetivamente hay una fragmentación, una atomización del campo popular, digamos, y del pueblo argentino, y no hay, o sea, ¿cuál es la planificación que hay? ¿Cuál es el objetivo? No está claro. Efectivamente, como bien decimos, nosotros a eso tenemos un capítulo donde decimos esto, hablamos, tomar lo mejor de nuestra historia, ¿no es cierto?, bueno, tomar lo mejor de nuestros científicos, nuestros técnicos, lo mejor de las corrientes políticas, una convocatoria infinitamente amplia que involucre a todo y que podamos formular un programa, ¿no es cierto?, que permita replantearnos la Argentina y poder planificarla, que es lo que carecemos. O sea, vos fíjate que va cambiando un gobierno, el otro, y no se sabe dónde vamos. Exactamente. Entonces, totalmente, como bien decís vos, y bueno, esto es un poco el desafío. Ahora, tiene que haber una idea infinitamente amplia. Luciano, estamos ya sobre el informativo. Sí, gracias. A ver, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Es un libro en físico. Acá trajiste un par de ediciones para Germán, que se la vamos a entregar por supuesto cuando llegue, también para mí, que además debe haber sido mucho esfuerzo imprimir un libro, así que la verdad que felicitaciones. La gente que quiera leerlo, lo encuentra en las librerías, lo encuentra en internet, lo pide por alguna red social. ¿Cómo puede hacer la gente que quiera leer el libro? Bueno, aquí en Bahía Blanca, bueno, está en el Partido del Trabajo y del Pueblo, bueno, lo puede pedir ahí, solicitar ahí, a César García, y si no, está en el Mercado Libre. En Mercado Libre. Y después está en librería, pero está en Buenos Aires, Santa Fe, pero en Mercado Libre ahora encontrás todo. Se encuentra todo ahí.
Bueno, Luciano Orellano, gracias por haber venido. Interesante, interesante. Ojalá que se pueda plasmar algo. Repensarse, ¿no es un llamado por lo menos considerarlo, pensar un poquito. Hay algo que no está bien. No, eso queda claro. Si miras alrededor, no hace falta caminar mucho para darte cuenta que hay algo que no está bien. Usted no puede alimentar los países más poblados del mundo y la gente puede sufrir tanto. Y eso a nosotros nos duele hasta los huesos, ¿se entiende? Y nosotros tenemos los sueños de Belgrano, ¿no es cierto? Ese político, revolucionario, científico, brillante militar, a pesar que no lo era, lo hizo por necesidad, y sobre todo educador, pero educador, ¿no es cierto?, para la igualdad, para la libertad. Nosotros tenemos un dicho en nuestra provincia que decimos: conocer para defender, defender para amar, amar para liberar, para que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. No el igualitarismo, sino de hijo de su esfuerzo, cada uno de acuerdo a su esfuerzo. Pero tenemos que replantearnos, ¿y si no qué? Sería otra pregunta, ¿y si no qué? Bueno, un poquito el desafío de este libro es por lo menos introducir este debate y elevarlo, y que sea una cosa amplia que nos permita intercambiar, como hemos estado acá pero muy cómodo y muy agradecido y muy contento de estar acá en Bahía Blanca, además aprender, porque realmente conocemos muy poco de Bahía. Así que nos vamos a ir con César ahora a ver que me cuente un poco el puerto. Sí, vayan a visitar el puerto, al paseo portuario también, vayan, que está realmente muy lindo. Luciano, gracias. Gracias muy amable. a vos. Buena estadía en Bahía. Gracias. Nos informamos con Claudio y Luciano y enseguida volvemos.